Y ahí se conectó Jorge. Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta clase de filosofía en este brillante viernes 2 de octubre. Ya, hoy ustedes es su fecha límite para entregar su actividad que comenzamos la clase pasada. ¿Ya? Y hoy también vamos a dar inicio a la segunda actividad. Decidí esto porque como ustedes cierran el módulo el viernes 16 de octubre, era mejor que las entregas de las actividades fueran antes porque probablemente en esas últimas 2 semanas van a tener muchas cosas. Así que es preferible adelantarse, ¿cierto? Sí. Bien. Supongo que están todos viendo mi pantalla. Y seguimos. Estamos trabajando el módulo 5, ya que es su último módulo de este año escolar, que es acerca del impacto de la filosofía en la sociedad. ¿Ya? Acá tenían que reflexionar, pensar, cuestionarse acerca de la presencia de la filosofía en la vida cotidiana. ¿Ya? Conocer, comprender acerca de diferentes corrientes de la filosofía para tomar una postura con respecto a ellas. Y, como siempre, fundamentar, justificar, cuestionarse su visión propia y crítica acerca de la sociedad en la que viven. La semana pasada nosotros tratamos acerca de en qué sentido podemos decir que la filosofía es teórica y también práctica, ¿correcto? En la clase de hoy vamos a trabajar con la segunda pregunta, ¿ya? Y dice, ¿cómo han impactado las ideas filosóficas en nuestra vida? La próxima semana trabajaremos la pregunta, ¿de qué manera está presente la filosofía en nuestra comprensión del mundo? Y la filosofía puede modificar nuestra... Ahí se conectó María Carolina. Y la filosofía puede modificar nuestra comprensión y uso de la tecnología. Bien. Entonces, la pregunta de la clase de hoy es, ¿cómo impactan las ideas filosóficas en la acción y la acción? Ojo acá, las ideas filosóficas en la acción y la acción en las ideas filosóficas. Y acá nos surgen varias preguntas. ¿Ya? Acciones, ¿qué son? ¿Qué las determina? ¿Cuál es su efecto? ¿Son los principios éticos definitivos e inalterables? ¿Quién los define y cómo? ¿Ya? Esto tiene mucha relación con los módulos anteriores que nosotros trabajamos en filosofía. Y vamos, acá. Entonces, aquí tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 filósofos, ¿ya? Y ellos trabajan acerca de la pregunta, ¿ya? ¿En qué sentido podemos decir que la filosofía es teórica y también práctica? Entonces, aquí, a este señor que tenemos con una especie de turbante en la cabeza, es el famoso David Hume, ¿ya? También tenemos a el filósofo australiano Peter Singer, a Siley Mora, que vamos a leer un texto de él, y también tenemos a Platón, y ahí se conectó la Danai. También tenemos a Platón y a Judith Butler, ¿ya? Ahí, un tremendo salto. ¿Ya? Así que vamos a trabajar al respecto de esto. ¿Qué nos dicen estos 5 personajes? ¿Ya?
Una de las reflexiones más complejas de la filosofía occidental tiene relación con las acciones, como anteriormente mencionaba, qué son, qué las determina, cuál es su efecto. La pregunta de acerca de si hay o no principios éticos fundamentales, ¿ya? Como lo que en algún momento les mencioné, les conté, les traté de enseñar acerca del principio categórico que plantea Kant de la buena voluntad, ¿ya? Es ese, puede ser un principio ético fundamental que determine toda la acción, o más bien si son las acciones las que modifican los principios éticos, ¿ya? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Qué es primero? ¿Estos fundamentos, estos principios éticos o o, se me fue la onda? Las acciones, ¿ya? Si son los principios éticos que modifican la acción o la acción que modifican estos principios éticos. ¿Ya? Ahí, hola María Carolina, ¿y ya está disponible el PPT? No, ahí se lo envié a través del chat. Bien, continúo. Y acá surgen problemas, ¿ya? Por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías como la inteligencia artificial, ¿ya? La modificación genética de los alimentos. Ponen en entredicho verdades asumidas por la ciencia y la filosofía, ¿ya? Entonces, aquí, luego de este avance de las tecnologías, luego de este avance de las inteligencias artificiales, luego de esas acciones, surgen estos nuevos principios o teorías o nos empezamos a cuestionar, a ver, ¿qué onda con esto? Como que esto parece que de las inteligencias artificiales, como que no es tan correcto, como que parece que no anda tan bien. Entonces, hay que pensar, hay que reflexionar con estos nuevos desarrollos, con estos nuevos problemas, ¿ya? ¿Qué tan correcto es esto de la modificación de los alimentos? ¿Qué tan bueno es? ¿Ya? En este nuevo y cambiante contexto, ¿ya? Los filósofos, los escritores, las filósofas se ven desafiados a construir respuestas y argumentos para tomar decisiones que se impacten en la vida de los sujetos. Entonces, volvemos al principio. ¿Son estos principios éticos definitivos e inalterables? ¿Quién los define y cómo? Ya, ahí es la cuestión. ¿Quién es el juez de decir que estas inteligencias artificiales son tan buenas, son tan apropiadas, o la modificación de los alimentos, o experimentación con animales, o una serie de cosas que están pasando en el día de hoy, dado el desarrollo de la ciencia? ¿Ya? La filosofía no se queda así como, ya, esto no lo trabajó Platón ni Aristóteles, entonces nadie dice nada. No, muchos filósofos contemporáneos, modernos, lo dicen, ¿ya? Aquí en el monito les tengo a Peter Singer, que está súper vivo, Siley Mora también, y Judith Butler también, ¿ya? Y que están trabajando y se preocupan por estas cosas, porque alguien tiene que reflexionar y teorizar, ¿correcto? No ir más allá del solo hecho de quejarse así como parece que esto no está bien, ¿ya? Hay que pensar, reflexionar, hacer análisis, bien, y ese es su trabajo. Entonces, acá yo les puse una foto de David Hume, ¿ya? Y les puse ahí
racionalismo versus empirismo, ¿ya? ¿Qué es el racionalismo? Es la corriente que se guía por la razón. ¿Qué es el empirismo? Empirismo viene de empiria y empiria es de la experiencia, ¿correcto? Entonces, él distingue dos enfoques de la filosofía moral, ¿ya? La que estudia las acciones, ¿ya? Y se da cuenta que hay la razón, nos da un enfoque, ¿ya? Las ideas, los principios, nuestro conocimiento que tenemos en nuestros cerebros, nos da cierto eso, pero al llevarlo a cabo con las acciones, nos dice, ok, pero esto parece que esta idea que yo conocimiento no es tan fácil llevarlo a la acción. Entonces él se cuestiona al respecto de esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el tema, los dilemas que estudiamos antes, ya el dilema del tranvía, los otros dilemas que revisamos, ¿ya? Tenemos, se proponen principios éticos. ¿Es tan fácil llevarlos a cabo? No, correcto. Entonces nuestro conocimiento tiene una cierta información, pero para aplicarlo es complicado. Entonces él nos plantea esta idea de, se dio cuenta de esto, lo notó y fue, ok, pues el racionalismo, el conocimiento con el empirismo, ya que en el empirismo es la acción, el racionamiento es nuestro conocimiento. Bien, después las tecnologías interpelan a la filosofía, ¿ya? Aquí lo que nos plantea Peter Singer. ¿Qué nos dice Singer? Él reflexiona sobre la importancia de la filosofía práctica, ¿ya? ¿Qué significa la filosofía práctica? La filosofía de la acción. En tiempos en que las tecnologías cuestionan verdades aceptadas y pueden modificar los límites éticos establecidos. ¿Ya? La tecnología quiere siempre seguir avanzando y avanzando y avanzando, pero alguien tiene que decir stop, ¿ya? Ya, las ideas de Singer han sido controversiales porque él se dedica a trabajar la eutanasia, la eugenesia, el especismo, ¿ya? Pero también él reflexiona acerca de las definiciones acerca del poder y el deber, ¿ya? Y esto es una cuestión bastante importante con respecto a las acciones, ¿ya? ¿Hasta dónde llega mi poder? Y si soy capaz de limitarlo por mi deber. ¿Bien? ¿Me explico? Si tienen dudas, vayan preguntando. Yo quiero que se queden con dudas. Y luego tenemos el diálogo contemporáneo con el idealismo, ¿ya? Que acá el diálogo contemporáneo es Judith Butler y el idealismo está representado por Platón, ¿ya? Entonces acá, ¿qué nos dice esto? ¿Ya? Según la alegoría de la caverna de Platón, el alma habita en un mundo en que conoce las ideas, ¿ya? Universales, perfectas, inmutables, acerca de todas las cosas del mundo sensible, ¿ya? La suprema idea del bien es anterior, principio y fin de todos los objetos y acciones del ser humano. En cambio, Judith Butler, estadounidense, dice que
que ella ha escrito acerca de política y ética, ¿ya? Y particularmente al feminismo y a las teorías queer. Entonces, en su obra Cuerpo y Aliados y Lucha Política, ella dialoga con Platón al poner en relación la lucha social con la teoría de las ideas, evidenciando matices y paradojas. Me voy a silenciar un poco porque hay mucho ruido. Sigo, perdón por eso, pero ya. Entonces nos plantea esta idea, porque claro, ya el Platón plantea que las ideas, el mundo del conocimiento, ya tiene el mundo del conocimiento es universal, perfecto e inmutable con respecto al mundo sensible, ya. Siempre acuérdense que la alegoría de la caverna habla acerca del mundo ideal y el mundo sensible, ya. Cuando siempre el mundo de las ideas, el mundo del conocimiento, ya, como el racionalismo, y el empirismo, que se dedica al mundo sensible, lo que yo puedo tocar, ya, como siempre yo con la idea de la silla. ¿Cuál es la idea de una silla? ¿Y cuál es una silla real, sensible? ¿Ya? Nosotros tenemos ideas de una silla y de cómo es, ¿ya? Y de cómo ese conocimiento es de alguna manera universal, perfecto e inmutable, ¿ya? En cambio acá Battle se da cuenta de que esto no es así, que no es un conocimiento perfecto, universal e inmutable, ¿ya? Entonces ahí se genera un diálogo con respecto a esto, ¿ya? Y ella se da cuenta que hay una lucha con la teoría de las ideas, ¿ya? Y se dan paradojas, ¿ya? Y finalmente tenemos a Siley Mora, la libertad de la filosofía mapuche. Siley Mora, ¿ya? Entonces, con este texto y con estas preguntas vamos a trabajar nuestra segunda actividad del día de hoy, ¿ya? Entonces, define con tus palabras, qué es la libertad para el pueblo mapuche. Hay situaciones de sus vidas en que ustedes ejerzan la libertad como la entiende el pueblo mapuche. Si la respuesta es sí, señalen cuáles. Si la respuesta es no, ¿a qué creen que se debe? Y la tercera pregunta, ¿cómo impactan las ideas filosóficas en la acción? ¿Ya? Así que me voy a silenciar, les voy a dar un par de minutos para que lean ustedes el texto y después seguimos avanzando.
Bien, ahora les leo yo el texto, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Cómo se titula este? ¿De qué libro es? Es de un libro que se llama Filosofía Mapuche, Palabras arcaicas para despertar el ser, ¿ya? Del 2001, escrito por Siley Mora. ¿Ya? ¿Qué nos cuenta Siley Mora? Siley Mora propone comprender el Mapuzungún como una lengua que lleva a transformar y a transformarse una energía para hacer arder y seguir modificando la creación del mundo. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Kisu Nye Ne Wen. La libertad literalmente se traduciría como hacerse dueño de sí mismo. Y aquí dice, de Kidu, mismo, propio, solo. Dueño, señorío. Otra traducción etimológica sería gobernarse por sí mismo, gobernarse uno por sí solo, con todo lo fundamental que permanece en pie con la nación, con la noción mapuche de libertad. Es la de esta como la de una facultad humana que se debe cultivar y no como un estado o una condición externa al hombre que lo habilitaría para un obrar o un no obrar, a diferencia de esta concepción judeo-cristiana y greco-latina de libertad. La mapuche es la capacidad generada por la voluntad y el esfuerzo humano para alcanzar la gobernabilidad, la autonomía y el señorío de sí mismo, capacidad que se desarrolla, nunca es innata ni es nunca un don, para con ella lograr la autoposesión y de este modo poder el sujeto poseer al destino en vez de ser poseído por éste. Y ahora, actividad LIRMI. Entonces, obvio que tienen que entrar al LIRMI y responder estas tres preguntas. Define con tus palabras qué es la libertad para el pueblo mapuche. 2. ¿Hay situaciones de su vida en que ustedes ejerzan la libertad como la entiende el pueblo mapuche? Si la respuesta es sí, señale cuáles son. Si la respuesta es no, ¿a qué creen que se debe? ¿Cómo impactan las ideas filosóficas en la acción? Y acá está la pauta de evaluación de la actividad 2, ya siempre alto, medio bajo, bajo. Ya, la pregunta 1, ¿qué es lo que se evalúa? Definir libertad del pueblo mapuche desde su visión personal. Pregunta 2, identificar acciones donde se vea reflejado la libertad desde la visión del pueblo mapuche en su vida cotidiana. Y número 3, identificar acciones basadas en ideas filosóficas. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Los leo, los escucho. La actividad 2 del módulo 5 está publicada en LIRME, así que ya pueden ir ingresando. Y ahí les estoy compartiendo la actividad en LIRME, donde aparece todo. Lo importante de la pregunta 3, Cata, es que identifiquen acciones basadas en ideas filosóficas o al revés, ideas filosóficas basadas en acciones. Bien.
situaciones, acciones, es decir, particulares. ¿Ya? Pueden ser ejemplos. Bien, dudas, preguntas. Vayan entrando al IRMI. De nada. No sé cómo hacer la última pregunta. Ya. Ya. Podemos pensar, por ejemplo, como en los dilemas. ¿Ya? Nosotros tenemos como, bueno, se supone que todos deberíamos tener como ciertos principios éticos en nuestro cerebrito, ¿correcto? ¿Ya? Como conocimiento. Y siempre utilizamos expresiones como yo nunca haría esto, yo no sería capaz, ¿correcto? Yo no sería capaz de esto. Pero, ya, pero después al llevarlos a la práctica, en cierta, como que siempre es más fácil pensar en esto de yo nunca haría esto, pero puede que sí, puede que sí haría algo como eso, en una situación extrema. Quizás es más fácil pensarlo, siempre estas cosas, a veces es más fácil o más complejo pensarlo como irse al extremo, ¿ya? Que no es lo ideal, pero a veces pasan situaciones y que nos pueden llevar a esos extremos. Y allí es como uno se cuestiona y piensa, ok, esto que dije que no sería capaz, al parecer sí soy, ¿ya? Y también tiene que ver como con nuestros límites, ¿ya? Con nuestros límites que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, no por cuestiones físicas, sino como a veces nos bloqueamos. Entonces tiene que ver con eso igual, ¿ya? Como con estos límites, o falta de límites también, ¿ya? Entonces tiene que ver un poco con eso. ¿Qué ideas? ¿Cómo impactan las ideas filosóficas en la acción? ¿Ya? Cuestionarnos. Tiene que ver con eso. ¿Ya? Otra cosa importante, con respecto a la retroalimentación de las actividades, les puse las notas, están en LIRMI, las subí, ¿ya?
Lo importante que quiero retroalimentar es con respecto a la idea de de la actividad número 1, que hacía mención acerca del ser apolítico, ¿ya? Muchos de ustedes pusieron, no nacemos con esto. Bueno, señores, ¿cómo les explico que sí nacemos como dentro de un sistema que está basado en políticas, ¿ya? Usted, ni yo, no mucho. Nosotros nacemos, por ejemplo, en un hospital. Nacimos en un hospital, nacimos en una clínica, que gracias o a desgracias de políticas de salud pública, nacemos en hospitales o en clínicas, en buenas condiciones o en malas condiciones. ¿Y eso qué lo define? Políticas de salud pública. Entonces, todo el sistema está basado en políticas, ¿ya? Todo. Entonces, ¿realmente podemos ser apolíticos? No. Por ahí leí unas muy buenas reflexiones que decían, a pesar de que no estemos de acuerdo con el sistema, que no estemos de acuerdo con respecto a las políticas públicas, somos parte de ello. ¿Ya? No estoy de acuerdo con las políticas de salud. ¿Ya? No me gustan. Creo que son pésimas. ¿Ya? No puede ser que esté la ley Recarte Soto por un famoso. ¿Ya? Leyes con nombre de víctima. Tiene que ver con eso. No nos agrada, no nos gusta, quizás no nos manifestamos nuestra opinión con respecto a la política, pero es imposible ser apolítico, ¿ya? Porque somos parte de un sistema. Me explica la 2 y la 3 que no lo escuché mucho, por supuesto, ¿ya? Hay situaciones de su vida en que ustedes ejerzan la libertad como la entiende el pueblo mapuche. Si la respuesta es sí, señales cuáles, y si la respuesta es no, ¿a qué creen que se debe? ¿Ya? Entonces, lo primero es que antes de eso es poder definir con sus palabras qué es la libertad según el pueblo mapuche, correcto. Y luego de eso, en que ustedes practiquen este tipo de libertad como lo define el pueblo mapuche. ¿Ya? Si la respuesta es sí, señalar en qué momentos ustedes practican esta lógica de el gobernarse por sí solo, ¿ya? Y esto también tiene que ver con el autocontrol, con la voluntad, ¿ya? Hay acciones donde yo me autocontrolo y me gobierno a mí mismo. Y si la respuesta es no, no, yo nunca he sentido que me he gobernado a mí mismo. ¿A qué cree que se debe? ¿Ya? ¿Por qué? Y la pregunta 3, ¿cómo impactan las ideas filosóficas en la acción? ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? No sé. A mí me gusta, esto es un ejemplo, me gusta leer mucho acerca de feminismo y siempre se habla acerca de la sororidad entre las mujeres. Entonces, ¿puedo llevar a cabo esta idea filosófica del feminismo a la acción? Sí, no. Soy sorora con mis amigas, con las mujeres, con las personas a mi alrededor. Sí, no, ya. Soy buena gente, soy amable con los demás. Ya. Y esto mucho tiene que ver con las acciones. Ya. Tenemos ideas de el amor, ya, de las acciones, de la libertad, ya, de esas acciones. ¿Cómo las llevo? Hay acciones después de todo ese ideal, de, entonces tiene que ver con eso. ¿Entendió? Sí, no.
Si no, igual siempre puedo seguir explicándole como con distintos ejemplos. De nada. Perfecto. Ya, así que es importante que vayan entrando al IRMI. Eso es lo más importante. ¿Y qué otra cosa más? La próxima semana es su fecha límite como para entregar esta tarea, ¿ya? Y después, la clase del 9 y el 16 vamos a seguir viendo los contenidos, no vamos a hacer más actividades, ¿ya? Para que aprendan y ustedes, como muy bien saben, su asistencia suma en el 50% de su nota del módulo final. Bien. Otro ejemplo del 2. La voluntad. ¿Ya? Ellos entienden como el gobernarse a sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me gusta dormir siesta. Mucho. Mucho dormir siesta. Pero a veces se me pasa la mano. Y me paso de largo en vez de dormir, no sé, por 1 hora ahí, 3 horas. Y después en la noche la paso mal porque me duermo a las 4 de la mañana. ¿Ya? Entonces, en esos casos, por ejemplo, a veces hay días que no me quiero ir a dormir la siesta y digo, no, hoy día no hay siesta. Y me gobierno y pongo de mi voluntad y digo, no, Vivian, hoy no hay siesta para ti. ¿Ya? Pongo de mi voluntad. Pero otros simplemente me dejo llevar por la flojera y mi cansancio del día. ¿Ya? En esos casos, yo ahí digo, estoy trabajando, cultivando mi voluntad, ¿ya? Para realizar una acción que es difícil para mí. Es difícil para mí resistirse a la siesta. Difícil, ¿ya? Entonces tiene que ver, por ejemplo, con eso. Como mi fuerza de voluntad es más grande que, por ejemplo, mi cansancio. ¿Ya? Entonces yo lucho contra ese cansancio y digo, no, hoy no hay siesta. Porque también soy consciente de las consecuencias que implica hacer una siesta, porque después me quedo despierta toda la noche. ¿Correcto? ¿Se entiende? Con las acciones. Perfecto, dirigido. Excelente. Nada. ¿Ya? Eso como les mencionaba anteriormente, eso es con respecto a la retroalimentación de las actividades. ¿Ya? Con respecto al resto de los contenidos, creo que están todos súper claros. Pero varios de ustedes me pusieron el cuándo nacemos, cómo nacemos. No nacemos políticas, pero nacemos dentro de un sistema, ¿ya? Nadie de nosotros nació ermitario. Y si fuera ermitario, lo más probable es que no estaría en estos momentos aquí. Bien. Eso con respecto a la retroalimentación de las actividades del módulo 4, ¿ya? Y la Fran y María Carolina necesito que se pongan al día con la segunda actividad, porque si están ahí a media, no les puedo inventar una nota, ¿ya? Así que porfis, tienen plazo hasta el lunes, idealmente, ¿correcto? Espero que me hayan escuchado dos, la Fran y María Carolina. También el Elías, que no ha enviado ninguna actividad, ¿ya? ¿Ya? La próxima semana vamos a trabajar acerca de cómo impactan las ideas filosóficas en mi vida, ¿ya?
Y lo que vamos a ver es acerca del problema del mundo virtual. El problema del mundo virtual. ¿Ya? Como bien, ya bacán Carolina y Fran. Bien. Sí, igual eso. Tampoco las voy a ver hacer súper presionar, pero como que quedamos cojos. La idea es todo o nada, toro o nada, como diría, no me acuerdo, ¿cómo se llama esa cantante? Se me olvidó. Eh, Quedamos como cojas si hacen una pura actividad. No les puedo poner en la nota y no les puedo inventar ni ponerles un 2 y tampoco quiero ponerles un 2. Entonces es importante, ¿ya? Pero eso, pues como fecha límite el lunes, ¿ya? Para que se pongan ahí al día con la actividad, la segunda actividad del módulo 4. ¿Ya? Nicki Minaj, Coronara, correcto. Gracias, Dafne. Eh, Eso, dudas, de nada. Dudas, consultas. Pregunta 3, obvio. ¿Cómo impactan las ideas filosóficas en la acción? ¿Ya? Ideas filosóficas. ¿Ya? Nosotros tenemos ideas, conocimientos acerca de cosas. ¿Creen que esas impactan en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana? Sí, no, ¿por qué? ¿Ya? ¿Cómo impactan? ¿Ya? Las ideas filosóficas en la acción, ¿ya? Cuando, por ejemplo, Kant habla de la buena voluntad, ¿ya? Por ejemplo, acá en la filosofía mapuche con respecto a la comprensión de la libertad, y también ellos entienden una voluntad, la construcción de la voluntad en la acción, en mis acciones diarias. ¿Hay una voluntad de hacer algo o no? Cuando yo les quiero ayudar, cuando yo quiero ayudar a alguien, ¿voy por simple el hecho de la buena voluntad o voy porque hay un premio detrás de ello? Entonces, esas ideas, por ejemplo, la idea de la voluntad, de la buena voluntad, ¿lo hago porque sí o porque voy a ganar algo? ¿Ya? Entonces, pensar y cuestionarse con respecto a eso. Ideas, ¿ya? Todo esto son ideas. ¿Por qué soy solidario? ¿Por solo el hecho de ser solidario o porque alguien va a decir, va a hacer un juicio de valor de mí y va a decir, ok, no, es que ella es solidaria, ¿ya? Solo por el hecho de o por algo más allá. Entonces pensar en eso, en las ideas, ¿ya? Bien, chiquillas, si no tienen más dudas, más consultas, voy a parar de grabar. Muchas gracias por participar en esta clase.
Los estudiantes que están pendientes con sus actividades del módulo 4, por favor pónganse al día, ¿ya? Y fue cualquier duda, consulta, me pueden escribir en Birmi también en los comentarios. Y muchas gracias por participar en la clase de hoy.